Evangelio de Marcos, capítulo 14. Hoy vamos desde el versículo 26 y estamos en los últimos momentos. Son unas horas con unos minutos de ser capturado el Señor Jesucristo. Como una fechoría de hombres parece este relato, porque por supuesto, intencionalmente, los líderes religiosos han decidido no dar más vida a Jesucristo. Lo digo en el sentido de cortarlo, de quitarlo. Hemos leído que ellos deciden encontrar formas y una de ellas es amangualarse desde adentro con uno de los discípulos. Esto es tremendo, ¿no? Nos deja ver que la traición, la falsedad, la maldad no siempre es algo que podríamos concebir externamente, sino que duele profundamente porque por lo general se da desde adentro. Y bueno, al encontrarnos en el versículo 26, vamos a leer lo siguiente. Tome su Biblia. Marcos capítulo 14, versículo 26 en adelante. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor de las ovejas, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con mayor insistencia decía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bien, nos vamos a encargar en esta mañana de este trazo y quiero que preste mucha atención, porque Dios nos va a hablar, como siempre, a través de las Escrituras. Y ahí hay aspectos distintos del carácter de las personas, de la vida del creyente, que se ven aquí. Y por supuesto, el personaje central, que es Jesucristo. Toda la trama que rodea la salvación, la redención. Todo lo hostil, lo malo, lo aterrador que está orquestando, sin saberlo, la salvación de aquellos que Dios ha llamado. Entonces vemos el poder, la gracia salvífica de Dios, pero desde un marco, el terror nocturno, la maldad de los hombres, porque aquí no vemos a los demonios, aquí vemos a los hombres decidiendo maldad. El relato nos dice esto: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 2 datos importantes. Uno de ellos es que escrituralmente no sabemos cuál fue el himno que cantaban. ¿Le gustaría saber cuál? ¿Qué era lo que cantaban? No sabemos escrituralmente, pero sí por la tradición de los judíos sabemos cuáles eran. Vamos a leer algunos apartes de ellos. Salmo 113, por favor. Se le llama a ese himno o a ese grupo de salmos el Hayén o el Jalén. Era la costumbre de los judíos durante la Pascua cantar este himno. Es el compendio o el grupo de varios salmos. Y es lo que nos dice: y cuando las Escrituras han dejado constancia el nombre de una persona, la ruta, el color, el camino, el olor, la textura, o en este caso el himno, todo esto es importante, nos habla. Como dije, la tradición judía acostumbraba a esto. El padre de familia llevaba el sacrificio al templo, el sacerdote lo degollaba, sacrificaba, tomaba la sangre, la derramaba y luego él llevaba esta carne y se sentaba en lo íntimo del hogar con su esposa, sus hijos, oraban al Señor
y hacían este himno. Salmo 113. Aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza su mirada, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Esa primera parte del himno es de exaltación, es vigoroso, es lleno de gozo, es esperanzador y proclama siempre la gloria de Dios que se inclina a los hombres para verlos con misericordia. ¿A cuáles hombres? Da como referencia a los desgraciados, a los menesterosos, a los pobres, a aquella mujer estéril, a lo vil y menospreciado. Esto que dice las Escrituras que Dios ha tomado para salvar. Esta primera parte del himno recoge todo lo que es la historia redentora y parte dando gloria a Dios. Y parece ser, lo más probable, es que ellos cantan este himno y lo cantan en este entorno, la cena del Señor. Vivimos la semana pasada. Antes de la cena del Señor, ellos elevan esto como un canto. No sé cómo lo harían, seguramente tan bonito como cantarían ustedes. Y es la actitud de Cristo Dios, quien a unos minutos irá a la cruz, a una cruz terrible, terrible, nada como esa muerte, y Él canta fervorosamente, aleluya, gloria al Señor, alabad siervos a Jehová. Él está diciendo a los discípulos, ustedes que son siervos de Jehová, alaben el nombre del Señor, porque ¿quién es como Jehová nuestro Dios? Misericordioso para con la gente. Y luego hace parte de este himno el Salmo 114, el que continúa. Y aquí es un canto como en las películas de Disney, esas escenas donde comienzan a narrar episodios con canto. ¿Lo han visto? Es común en las películas de Disney de los niños, que empezaban a relatar, iban cantando, iban contando a la vez. Y en este caso, el Salmo 114 cuenta el poder glorioso de Dios, la mano providencial de Dios en la nación de hebrea sacándolos de Israel. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Y continúa aquí hablando de la bondad de Dios redentora. Unos minutos antes de Jesús ir a la cruz, en poesía profética del Antiguo Testamento, está entonando con sus discípulos el plan redentor que se haría efectivo en Él, en Jesucristo. Luego hace parte de este himno el Salmo 115. Dios y de los ídolos. Y como dice, no a nosotros, de ninguna manera, Señor. La gloria es para ti. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, tu misericordia por tu verdad. Y continúa de esta manera exaltando al Señor. Y termina este capítulo diciendo, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Y fuertemente canta el himno, aleluya. Y luego hace parte el Salmo 116. ¿Qué dice el Salmo 116? Como que le bajan los acordes, pone la música más romántica. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto lo invocaré con
en todos mis días. Lo invocaré en todos mis días. Y cuenta como testimonio lo que él mismo estaba viviendo en ese instante. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Jehová, libra ahora mi alma. Y él testifica el amor eterno del Padre, diciendo: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Y continúa hasta el Salmo 118. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sabes que este es otro dato bien bonito? He conocido el caso de un hombre quien su propio hijo, escuchen bien, lo maltrató, lo humilló, lo despreció y lo echó de su casa. ¿Ha escuchado historias así? Donde hijos malos de corazón cogen a sus padres y los acaban y les dice: viejo, deme la herencia, que yo la necesito, y la herencia es para gastarlo cuando uno está joven. Y ese padre, lleno de misericordia, de tristeza, de dolor, pero le da la herencia y él va y la gasta como quiere. ¿Han conocido esa historia? Pero conozco la historia de un hombre quien va caminando, subiendo la ladera del Monte de los Olivos, destrozado, con su rostro cubierto y sus pies descalzos. Sus militares le dicen: mi señor, aquí estamos listos, nomás diga y nosotros lo defendemos. Pero él prefiere salir de su casa y de su reino, porque tiene un gran dolor. Este hombre es el rey David, un hombre sanguinario que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Cuando él era un adolescente, ¿sabe qué hacía David? Cuidando las ovejas, partía los huesos de los osos, de los leones, de las fieras del desierto. Y cuando vio la humillación de su pueblo, porque unos extravagantes militares gigantísimos burlaban e insultaban al pueblo de Jehová, él dijo: esto no es posible. Y él mismo declaró que él iba con el poder de Dios. Un hombre que no le tenía miedo a nada de lo visible, porque reconocía al Dios invisible. Pero ahí está David subiendo la ladera del Monte de los Olivos con mucho dolor, tristeza. No tiene fuerzas para pelear y tampoco le interesa matar a su opositor, porque ¿sabe quién es su opositor? Absalón, su hijo. Ay, quién me diera haber muerto yo y no mi hijo Absalón. Absalón, hijo mío. Eran las palabras mojadas en lágrimas cuando Absalón murió. Dice nuestro relato que salieron al Monte de los Olivos. Y me parece que esa escena del rey David, despreciado, rechazado, burlado, menoscabado por su hijo y parte de su reino, era una escena profética de lo que había de venir. Jesús yendo hacia el Monte de los Olivos. ¿Cómo va Jesús? ¿Cree que él va descalzo? ¿Cree que Jesús es vulnerable? ¿Cree que va como alguien invencible o va como cordero al matadero? Así va Jesús. Muy parecido al caso de David. Esto es un dato interesante que en el Antiguo Testamento registra ese episodio de David subiendo al Monte de los Olivos. Pero más adelante hay otro. Es su hijo. ¿Cuál hijo? ¿Un hijo tonto? ¿Un hijo acaso despreciable? No, es Salomón, quien allá mismo en el Monte de los Olivos le construye a sus esposas altares, templos, lugares de sacrificio a dioses inventados por hombres.
allá mismo. Es un lugar especial. Y yo me tomé la tarea de averiguar, ¿y hoy qué ocupa el Monte de los Olivos? ¿Hoy qué ocupa el Monte de los Olivos? Un cementerio, una biblioteca, una universidad, una cantidad de lugares de negocio, de turismo y de referencias históricas religiosas, porque Jesús no está ahí. Pero en ese momento, y como era costumbre, según los evangelios, Jesús se iba a este lugar a orar largas horas y a llorar y a llevar al Señor su corazón, a consultar a Dios qué hacer y qué no hacer. Versículo 27 dice, entonces Jesús, mirando a sus discípulos, ¿no? Con ellos, les dijo, todos ustedes os escandalizaréis de mí. Se van a escandalizar de mí esta noche. Eso está escrito. Y toma como referencia Zacarías capítulo 13, versículo 7. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto es una metáfora profética en el Antiguo Testamento, porque toma como referencia de pastor, que pastor era el que cuidaba ovejas físicamente, estos animales que eran producción de proteína alimentaria para los hebreos. Pero dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Tome la imagen. Imagínese usted en un campo, un cuidador de ovejas, es un pastor, y vienen enemigos y lo cogen y lo golpean, lo matan, y las ovejas salen, cada una loquita, corriendo de un lado para otro. Es una metáfora profética, y Jesús la trae en ese momento como referencia de esto. Primero, de que Él es el verdadero pastor, fiel verdadero pastor. El Señor es mi pastor, el Señor es su pastor, el Señor es el pastor de estos discípulos. Y le dice Jesús, heriré al pastor y las ovejas. Los discípulos eran las ovejas, los que estaban ahí. Usted y yo que hemos nacido de nuevo somos las ovejas. Y Él en ese entonces dice, las ovejas serán dispersadas. Dispersadas entonces es equivalente a escandalizaréis. Escandalizaréis también es que ellos se aterrarían, se llenarían de miedo terrible. ¿Y quién no? ¿Y quién no? No es un allanamiento. Es la decisión de capturar a Jesús para quitarle la vida, y ellos asumirían que también ellos la perderían. Versículo 28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces aquí Jesús resume esta escena dramática. Están a unos minutos de ser capturados y todos se irán porque tendrán terror, miedo. Terror. Yo pienso, por ejemplo, muy a menudo dan noticias que en los Estados Unidos, en una escuela, un loquito llegó con rifles y empezó a darle tiros y balas a todo mundo. Y me imagino cómo es eso, porque recuerdo yo, en mis prácticas del seminario fui a apoyar a una iglesia muy bonita. No sé si vive aún el pastor, un hombre del cual mucho aprendí. Y había ahí la reunión de caballeros los jueves. Y yo era el jovencito que estaba entre los caballeros, eran empresarios, eran banqueros, estaban en ese lugar. Y yo era el jovencito seminarista que estaba ahí. Y 7 de la noche, estábamos todos, era reunión cerrada, pero alguien golpea. Y Víctor Hugo, el pastor, decide ir. Pero era una reunión cerrada, sin embargo, él decide ir a abrir. Y pudimos ver cómo él se corrió fuerte, saltó y lo encañonaron. Unos hombres con unas prendas privativas del Estado. Y luego a todos nos arrinconan
y empiezan a pedirnos el dinero, y a uno de ellos le temblaba un arma muy grande. Yo tenía una argolla, un anillo muy bonito que me habían regalado en Quibdó, Chocó, los hermanos, con mucho esfuerzo. Ellos no sé qué vieron en mí, pero el día de la despedida me hicieron un anillo de oro, oro chocuano, eso que es oro, oro. Así que ese día yo lo tenía ahí y yo veía cómo estos hermanos sacaban sus celulares, sacaban dinero y lo ponían ahí. Yo solo tenía esa argolla. Y les confieso mi pecado. Como yo no quería morir, pero tampoco perder la argolla, busqué cuál era el hermano más ancho para hacerme detrás. Y claro, me hice tras el hermano y dejé caer la argolla y ella se fue. Y yo pensaba, si disparan y si se llevan las cosas, pues tampoco. Vi a todos estos hombres, la mayoría eran adultos, algunos llorando. Uno estaba en un lugar sentado llorando y dijo, se han llevado lo más valioso. Se llevaron un anillo que era lo que recordaba a mis padres cuando me gradué. Hace muchos años ellos me dieron esto. Entonces, tengo memorias impactantes de cosas así, de riesgos. Y digo, claro, los discípulos, ¿cómo no se escandalizarían? ¿Cómo no se dispersarían si se encuentran frente a la amenaza más tremenda? Es la vida o la muerte. Y yo creo que todos aquí cuidaríamos mucho nuestro pellejo. Es así. Desde el punto de vista humano podemos comprender la actitud de los discípulos. Y Jesús no los juzga, solo les advierte lo que en unos minutos va a suceder. Y yo creo que Jesús tiene una intención pastoral muy grande para ellos en ese momento y para nosotros hoy. Él les dice que a pesar de que lo iban a capturar, de que ellos lo abandonarían y de que él iba a morir, que ya lo había anunciado antes, él resucitaría. Y esto es el fundamento potente de nuestra fe, que Jesús resucitó. Este es el fundamento, la resurrección de Jesucristo. ¿Quién intercede en este momento ante el Padre por nosotros? Y si Jesús no resucitó, ¿en manos de quién podríamos estar? ¿Quién podría apelar, rogar por nosotros? Jesús dijo, luego, hijitos, después voy a resucitar e iré delante de ustedes. Ir delante es la referencia del Salmo 23. ¿Qué es ir delante? ¿Qué es Salmo 23? Él es mi pastor, nada de faltar. Es la misma metáfora. El pastor va adelante guiando las ovejas a buen lugar, a buenos prados, a fuentes de agua. Él es nuestro cuidador. Jesús, nuestro Señor. Es una noticia triste. Él les está diciendo algo que va a suceder. Él que es omnisciente, se adelanta a los episodios y Jesús tiene un buen acervo bíblico. Y luego iré delante de vosotros a Galilea. Esto es lo que siempre vamos a ver en la vida cristiana, hermanos. Aún si nosotros fracasamos, fallamos, si somos infieles, está escrito, Dios permanece fiel. Eso es una cualidad de Dios. Eso no es un adorno de Dios. Esa es una cualidad en Él, un aspecto de su carácter. Su fidelidad para con los suyos. Las ovejas no se pueden proteger a sí mismas. Nosotros no podemos protegernos. ¿Sabe, hablando de los que piensan distinto, qué dice las Escrituras? Que lo que precede la caída es la altivez, la soberbia. Entonces Pedro, ¿podría colocar su nombre ahí? No quisiera. Pero entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no, Señor. ¿Creen que Pedro es sincero? A estas alturas de lo que hemos conocido, hemos leído de Pedro, ¿creen ustedes que él es sincero? ¿Sí o no? Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo creo que Pedro es sincero.
Yo creo que él es sincero. Yo creo que Pedro ama a Jesús. Y yo creo que Pedro daría, él en términos de su conocimiento, autoconocimiento, él daría la vida por Jesús. Y todos tenemos aquí un autoconocimiento. Esto es, todos tenemos una idea de lo que somos. Tenemos unos valores, tenemos unos límites y tenemos una historia de vida que nos dice hasta dónde hemos llegado y dónde nos hemos detenido. Y por lo tanto, eso nos ayuda a pensar que nosotros somos capaces de esto o no llegaríamos a tal situación. Lo mismo que pasa con Pedro. Pedro escucha al Señor y Pedro le dice, Señor, si esto que estás diciendo es así, no tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo. Aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, yo no. Y Jesús, que no está para regañar en este momento, como lo hizo antes con Pedro, que está muy sensible y habla en términos muy pastorales, le dice de una manera muy noble, de cierto te digo, y quirúrgicamente, como una redundancia en un parafraseo, sin duda alguna te digo, que tú, cuando, hoy, transcurso del día, pero en esta noche específicamente, y más, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Esta manera de responder Jesús obedece a la tan gran seguridad que tiene Pedro de sí mismo. Pedro está convencido de que él puede ser fiel en medio de una amenaza gravísima. Y Jesús le escribe paso a paso, con todo detalle, para que no haya en Pedro ninguna discusión. Me parece que Dios lo hace con nosotros a menudo. Tú, hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, me negarás. Y no solo eso. Pero él, ¿quién es él? Pedro. Con mayor insistencia decía, esto es una contradicción enfática en la estructura gramatical. Contradicción enfática quiere decir que Pedro dice, Señor, me opongo y creo estar seguro que tú estás errado. Ese es el carácter de esta afirmación de Pedro. Pero él con mayor insistencia decía, no, Señor, estás muy triste, estás de poca nota. Cuando uno está muy cansado, no piensa con claridad. Se le van las luces y empieza a hablar tonterías. No, Señor, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Muy convencido Pedro. Y esto nos deja ver que por eso es que nos enfrentamos a la gente, por eso nos enfrentamos a muchas cosas, porque nosotros tenemos una determinación a partir, en primer lugar, del miedo, segundo, de lo que entendemos como nuestra capacidad. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Ya usa otra expresión. Y fíjese que no solo Pedro decía eso, sino que Juan Marcos nos deja saber que todos se unieron a lo mismo. No hay nada más tremendo para doblar a una persona que la masa. Tenemos que hacer que Jacobo aquí haga algo que nos interesa. Entonces yo le digo, Jacobito, hijo, por favor haz esto. Y Jacobo dice, no, papá. Entonces cada uno de ustedes va a empezar también a decir, Jacobito, Jacobito, tan bonito Jacobito, Jacobo tan juicioso, y todos comienzan a decir, ¿qué creen que va a pasar
a la vuelta de un minuto. Jacobo lo hace. Lo hace porque yo le dije, obligado por la fuerza colectiva. Pero aquí lo único que parece es que ganó fue la soberbia de Pedro, porque a la final todos también decían lo mismo, dice el relato. No es como que todos escucharon a Jesús y escucharon a Pedro y Pedro es el maestro que está hablando. Pedro, no contradigas al maestro. Pedro, las escrituras lo dicen. Pedro, te estás colocando sobre las escrituras. Pedro, las escrituras hablan de Jesús. Tú estás afirmando, Pedro, que eso que está escrito no tiene que ver contigo. Entonces, ¿qué es autoridad? ¿Las escrituras, la profecía de Zacarías o tu corazón noble? Tu querido corazón, Pedro, que se afana por cuidar del divino maestro. Lo que vemos aquí, sin duda alguna, es que Pedro le pasa como nos pasa a nosotros y afortunadamente vamos aprendiendo y avanzando, pero hermanos, mucha gente en el contexto de la iglesia evangélica no vive en función de razonar en la palabra de Dios, sino las experiencias. Recuerdo cuando me iba a casar, yo me casé muy joven, me casé a los 21 años y me iba a casar y una abuelita de toda la vida en una iglesia, de toda la vida en el evangelio, me dijo, ¿para qué se va a casar, mijito? Usted está muy joven. Usted no ha tenido mujer, usted no ha vivido la vida. No tiene experiencia. No le va a durar el matrimonio, porque el matrimonio es muy difícil y requiere que el hombre, decía ella, sobre todo que el hombre tenga mucha experiencia de vida. Pero eso no lo encontramos en las Escrituras. Ni el consejo que ella da, ni las razones que ella da. Por el contrario, no es cierto. Pero es lo que pasa, que personas dicen, pues fíjese que usted está leyendo eso de Marcos, pero yo lo leo y a mí no me dice eso, a mí me dice otra cosa. Para mí el texto no quiere decir eso. Para mí no quiere decir que Pedro era soberbio. Para mí no quiere decir que Pedro era un hombre de poco valor a las escrituras. A mí me parece que Pedro representa es un hombre empoderado, un hombre que ama, un hombre fiel y demás, y así. Las personas se sobreponen o se superponen a las escrituras y Jesucristo, al advertirles a los discípulos lo que iba a suceder, Él les dice que eso estaba escrito. ¿Eso qué quiere decir? Que eso tenía que ver con el previo conocimiento y determinación de Dios antes de la fundación del mundo. Que esto no era una cosa simplemente caprichosa, como no fue caprichoso el ir Jesús a Jerusalén para entregar su vida. Y vemos a un hombre que es un buen cristiano. Pedro era un buen cristiano. Pedro tenía grandes dificultades porque él tenía una fuerte autopercepción. Y vamos a leer unos textos que nos pueden ayudar un poquito en este sentido. Por favor, Carlos, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 7, versículo 18. Cada uno de estos textos tienen afirmaciones de nuestra autopercepción. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, 3? Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas gracias, muy bien. Claro, esta es una amonestación del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto? Con no tener una baja autoestima.
en el sentido de tratarnos mal, de burlarnos, de sabotearnos. No debemos hacerlo. Un cristiano nunca debe tratarse mal, y mucho menos sabotearse. El término sabotear es burlar lo que es en sí mismo, lo que tiene o lo que hace. Y lo hacen con palabras, o hay personas que se burlan de sí mismos, se sabotean a sí mismos, destruyendo lo que hacen. Una autodestrucción. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Porque el versículo bíblico secular es que nosotros debemos empoderarnos y debemos reconocernos con tal virtud que lo más importante de todo y en todo seamos pues nosotros mismos. Las escrituras y el llamado del apóstol Pablo está dentro de un contexto de la filiación, de la vida del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Dice que al relacionarnos no nos veamos sobre el otro, como sucede en algunos lugares. Me contaba alguien que unas iglesias en un lugar del mundo que no es Colombia, no estaban permitiendo entrar a sus iglesias personas latinas o personas afrodescendientes. Solo la raza bonita. Entonces trataron de reunirse para discutir eso y confrontarlo. Y lo único que produjo fue división. Porque los ancianos de esa congregación dijeron no, nosotros somos llamados a esta raza y no queremos gente de otro lado. Y lo hemos tenido que notar, no aquí en la vid, pero sí que hay cristianos que ven a otros hermanos con muy poco valor por su contexto cultural, social, económico. Bueno, ese es el contexto de la afirmación de Pablo. Pero no tener un más alto concepto de nosotros es importante para lo que tiene que ver con Pedro, porque si tenemos un muy elevado concepto de nosotros, podemos decir, pase lo que pase, yo no voy a cambiar, no voy a caer, no voy a fracasar, no voy a decir esto, no lo voy a hacer. Yo me conozco y yo sé cómo es mi relación con Dios y no voy a fallar. Eso parece necio, pero eso probablemente usted lo haya escuchado de personas decir. Que nadie me juzgue, yo sé cómo es mi comunión con Dios, yo a Dios no le fallo. Ya en esas palabras ha fallado plenamente al Señor. ¿Qué dice también Romanos capítulo 7, versículo 18? Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy bien. Parece una contradicción. Y si usted continúa leyendo, pues va a decir, al final dice que él con su espíritu, él se alegra en el Señor, pero tiene una debilidad que lo avergüenza. Y él luego glorifica a Dios porque él no dice, bueno, yo me quedo en esto. Y dice, doy gracias al Señor porque Él me hace vencedor. Vea, hermanos, la actitud de los apóstoles cómo era frente a sus propias debilidades. Incluso el apóstol Pedro tuvo que ser claramente y públicamente amonestado porque en un vínculo de iglesia, al encontrarse los gentiles, él y los gentiles pues se alegraban y compartían. Y no sé si él comía chicharrón o cosas así, pero con los gentiles estaba bien. De repente vino un grupo de cristianos judíos y él cambió, se ubicó con los judíos y ya dejó a los hermanos ahí. ¿Quién hizo eso? Pedro. Y Pablo dice, da testimonio, y tuve que encararlo
públicamente porque no estaban andando bien por su hipocresía. Bien, bueno, estas son cosas que están ahí y que tienen que ver con nuestra percepción. En cualquiera de los casos podemos siempre insertarlos en esto. ¿Cómo nos vemos nosotros? Ahora, no solo frente a las personas que nos rodean, que es estos textos, sino nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, nuestra vida espiritual. ¿Alguno de ustedes puede estar luchando con qué? El enojo, la ira. ¿Notan ustedes la tensión que se produce cuando hice esta pregunta pública? Se da una tensión que se expresa en silencio. ¿Por qué? Porque no queremos ser vulnerables. Ser vulnerables es peligroso. Y porque no queremos dar como ejemplos pecados vergonzosos. ¿Cierto? Sin embargo, aquí podemos, en este pequeño grupo de iglesia, alguien puede estar lidiando con un soborno, robo, con adulterio, homosexualismo, ¿qué más? Toda esa forma de pecados que son tan vergonzosos, que tienen actos tan reprobados que dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, que ni siquiera debemos hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero puede darse el caso de que entre nosotros alguien esté dando una dura batalla contra algo malo. Y si es así, yo diría, bendito sea el nombre de Dios. Esa es la vida del creyente, librar batallas continuas. Lo que no es la vida del creyente es decir, no, yo lo manejo. No, yo lo manejo. Ha sido difícil, pero yo lo manejo. Tengo mis formas de manejar la situación. No. Cuando las personas que no aman a Cristo ni aman la iglesia hablan mal de las iglesias, por lo general toman como referencia la vida de creyentes y dicen, iglesias, pero si allá va tal persona, esa persona era esto y aquello. Pues claro, pues es que eso era. Pero ellos van a buscar un caso donde puedan decir, esta persona no solo era, es esto, aquello. Pedro cree que él no fracasaría. Él está seguro, aunque la misma escritura ya hablaba de su decisión, él cree que no. Y sin embargo Jesús, que lo ama y lo cuida y que lo ve como una oveja, le dice, tú Pedro eres mi oveja. Yo no te voy a dejar ni aun cuando muera, porque luego resucitaré e irás a mi lado, seguirás siendo mi discípulo. Ese mensaje de Jesús pudo haber doblado y quebrantado el corazón de Pedro y decir, Señor, pues yo te digo que a día de hoy no creo que lo haga, pero si eso dice tu palabra y me va a suceder, ay, ten misericordia de mí, perdóname, Jesús. Lo cierto es que nosotros no sabemos hoy lo que vamos a hacer mañana, no sabemos. No tenemos certeza de nada de lo que sucede, ni debemos tampoco decir que somos débiles y como somos débiles, pues que nos van a pasar cosas. Debemos buscar siempre estar al margen de toda especie de mal, pero reconocer que, hermanos, no podemos nosotros sostenernos solos. Y para eso voy a leer primera carta a los Corintios 10, versículo 1 al 12. Es un llamado muy importante para todos nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. No quiero, hermanos, de la vid, la iglesia que Dios desea, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos, mala noticia, no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, la vid, la iglesia que Dios desea, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la vid de la iglesia que Dios desea, que vivamos en estos tiempos, que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo último que yo deseo, hermanos, es fracasar y ser una vergüenza para el nombre de Dios, para mi esposa, mis hijos y para ustedes. En estos días hablaba con alguien y hablamos de cosas difíciles de la vida y decía que yo sé que cada creyente tenemos muchos enemigos. Usted tiene enemigos ocultos. Todos tenemos enemigos. Vea, Jesús tenía un gran enemigo ahí dentro de su ministerio. Pero quiero que vea esto. No los notamos si no llegamos a fracasar en el ministerio o moralmente. Cuando un cristiano o un ministro fracasa, da un mal testimonio, usted nota cómo le llueven los juicios. Y la gente incluso va a alterar el episodio pecaminoso. No estoy justificando nada, pero estoy diciendo es que a la verdad fortalecernos en el Señor es algo muy personal. No es tanto como decirle a las personas, le pido que ore por mí para que Dios me fortalezca. Le pido que ore por mí para que Dios me guarde. Eso es algo más bien personal. Porque hay personas que en la superficie le aprecian, le admiran, pero les gustaría que usted fracasara. Sobre todo son aquellos que no temen al Señor, que aborrecen el Evangelio, que les encanta encontrar un mal caso para hablar mal del nombre de Cristo. Eso pasa. Entonces, hay un enemigo más grande que aquellos enemigos ocultos. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese enemigo? Sabemos que Satanás es un enemigo feroz. Sabemos que Satanás es terrible y que si Satanás pudiese en este momento sajarnos el cuello, él lo haría. Pero él no es el enemigo más grave que tenemos nosotros. ¿Ah? ¿Será que somos nosotros mismos? ¿Será que Satanás? ¿Será que son los demonios? Satanás puede instigar, Satanás puede proponer, Satanás puede afligir si Dios lo permite, Satanás puede probar a una persona si Dios lo permite, como lo hizo con Job, pero Satanás es un siervo de Dios al final del día y Satanás no puede hacer nada. Quiere decir que Satanás es el ser más obediente a Dios
que nosotros mismos. ¿O no? ¿Había escuchado eso? Porque Satanás, que conoce a Dios, Satanás no se le puede parar a Dios y decirle no hago esto. Lo que hace Satanás es decirle a Dios, con que allá en Neiva está esta hermana, o este hermano, esta jovencita, este jovencito. Y ahí va, pero es que tú eres muy misericordioso. Eso es lo que hace Satanás. Conversar con Dios y sugerirle cómo trillar al creyente. Entonces Satanás no puede ser el enemigo más feroz. Puede ser el más cruel, pero no el más destructor. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de nuestro corazón? Ahora, claro que la profecía está en el contexto de un corazón que tiene que ser transformado. Entonces, cuando una persona no ha sido regenerada, la persona está bajo el poder del maligno. Eso dice las Escrituras, ¿cierto? Y no solo está bajo el poder del maligno, sino que es un instrumento de Satanás para hacer daño a los creyentes. Pero también debemos recordar, hermanos, que nuestro corazón nunca puede ser una referencia para nada de lo que es nuestras decisiones. Recuerde que algo que Dios cambia es nuestra voluntad. En la regeneración Dios cambia nuestra voluntad, porque nuestra voluntad fue nuestra sana voluntad, nuestra voluntad integral o nuestra libre voluntad o libre albedrío fue destruido con el pecado. Entonces, aunque sí tenemos voluntad y determinación, es una voluntad siempre inclinada a unos deseos caídos. Por eso el hombre no tiene libre albedrío con relación a Dios, porque su voluntad nunca va a mirar a Dios, a no ser que Dios lo atraiga. Pero tiene libre albedrío en el sentido que tiene voluntad para todo lo demás, pero nunca para el Señor. En términos de el hombre aproximarse al Señor y decir, Señor, tú eres mi Dios, no es así. Entonces, hermanos, lo que debemos nosotros tener muy en cuenta es esto, que frecuentemente hablamos de tener intimidad con Dios, de tener comunión con Dios. ¿Es así? Esto se predica mucho, se cuenta mucho y se exige mucho. Tener intimidad, tener comunión con Dios. ¿Cómo es eso de tener comunión con Dios? ¿Acaso, y lo digo, no quiero que nadie se disguste si es un hábito que hace? Pero tener comunión con Dios no es ir a todas las vigilias de la iglesia, ni es los 3 días de ayuno, tampoco. Un día estuve en una iglesia donde nos contaban que allá hacían el ayuno de Daniel. Yo pregunté, ¿qué es el ayuno de Daniel? Ah, no, verduras. Ah. Y bueno, otros inventan el ayuno de atún y demás cosas. Mire, nuestras actividades pueden expresar devoción y pueden ser evidentemente devoción, pero eso en sí mismo no es intimidad. Un aspecto muy importante de la intimidad con Dios es estar escarbando nuestro interior. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11 que algo que tiene que pasar en nosotros y que es nuestro oficio es examinarnos a nosotros mismos. La vida cristiana es una reflexión constante. ¿De qué? ¿Del otro? De nosotros mismos. Yo solo tengo una angustia permanente que llevo a Dios y le digo a Dios, permíteme terminar la carrera como debe ser, Señor. Ayúdame, Señor. Y oro al Señor y digo, Señor, déjame servirte y no manchar tu nombre, el nombre de Angélica, mis hijos, ni de la vida. Yo le ruego eso al Señor, hermanos, le ruego eso al Señor. Yo le ruego eso al Señor. Porque en todos mis años de ministerio que empecé con amigos,
Y yo me pongo a pensar, ¿y cuántos de ellos están en el ministerio? Déjeme, yo lo pienso en este momento. Ninguno. Que yo sepa, de los que estudiaron conmigo. Uno se fue para grupos malos, que supe luego. Otro se fue a la teología de los profetas y apóstoles, una vergüenza total. Otro se metió a la política. Bueno, uno. Sé que uno, pero hace años que no sé dónde está, pero sé que uno se dedicó al ministerio y bonito, pero no sé más de él. Ay, hermanos, la vida cristiana es algo muy difícil. Y es muy difícil porque no la podemos llevar solos. Y yo me gozo en esto que le dice Jesús a Pedro. Pedro, tú te vas a escandalizar de mí. Te vas a ir lleno de miedo. Incluso, Pedro, no solo me vas a negar, sino que vas a decir truanerías. Y lo vamos a ver en estos días. Vas a decir truanerías porque te van a relacionar conmigo. Pero Pedro, yo voy a resucitar. Y voy a ir a ti, Pedro, porque tú eres mi discípulo y seguirás siendo mi discípulo. Es lo que él les dijo a ellos cuando les dijo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No hay una esperanza más grande para nosotros sino saber que la fidelidad de Dios, su eterno amor, nos sostiene, hermanos. No hay nada más. Terminamos con el Hayén o con el himno que cantaron ellos. ¿Dónde está? Díganme ustedes. Salmo 113. ¿Y cuáles leímos? El 16, les dije a ustedes cómo habla de el momento sufriente del siervo, del cordero. Y como él dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Voy a terminar leyendo el 17 y el 18. Síganme en la lectura con toda devoción. El 17 es muy corto, dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadlo. ¿Por qué lo vamos a alabar? Porque ha engrandecido sobre ¿quién? Imagínese, sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Tremendo, es lo que están cantando, es la esperanza para Pedro. Versículo 18. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si la misericordia de Jesús no es para siempre con Pedro, Pedro hubiese perdido. 2. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Resalta esto que es nuestra necesidad. 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Podemos decir, mejor es confiar en Jehová que confiar en mí. 9. Leámoslo, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodean y me asedian. Pueden ser las debilidades, las tentaciones, las batallas que viva usted. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es en Jehová. Me rodean como abejas. Se enardecen contra mí como fuego entre espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Es en el nombre de Jehová. Me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová.
Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra o la mano de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías en mi vida. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, Jesucristo. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este es Cristo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Digámoslo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te rogamos, Señor. Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová nos bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuernos a los cuernos del altar. Todos leamos 28 y 29. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, este es el canto probablemente que elevaste esa noche. Y es toda una teología de salvación, de restauración, de reivindicación, de protección, de liberación, de misericordias extendidas por siempre para con Pedro y cada uno de los discípulos que, llevados del terror, escaparon, Señor. Y nosotros también, Señor, no tenemos capacidad frente a grandes amenazas. Es la verdad, Señor. Hay situaciones imposibles para nosotros. Puede ser en algún hermano una amenaza, una extorsión, un mal vecino, una mala decisión, una deuda en el banco, un diagnóstico clínico, el divorcio, o tantas cosas que son difíciles, Señor, y algunas personas, frente a episodios tan graves, desarrollan enfermedades, traumatismos, afectaciones muy graves, como que no las pudieran superar. Señor, no tenemos tanta capacidad, no tenemos tantas fuerzas, Señor. En realidad, sin ti nada somos y nada podemos hacer. Pero al estar en esta mañana y recordar, Señor, la osadía de Pedro, sabemos, Señor, que si Pedro, que estuvo tan cerca a ti, tan hacendoso, y no fue capaz, Señor, de llorar junto a ti en ese momento de la cruz, nosotros tampoco. Es que nosotros somos como Pedro, somos seres humanos, que necesitamos el poder constante del Espíritu Santo sosteniendo nuestras vidas. Y nos quedamos con estas palabras de Pablo, cuando dice, estoy persuadido de esto, que aquel que empezó la buena obra en vosotros, Él la completará. Y hoy nosotros nos persuadimos de esto, Señor, que estaremos firmes para tu gloria por ti. Pero te rogamos, Señor, recuérdanos ser humildes, ser coherentes con lo que somos, ser dependientes de ti, Señor. No podemos estar golpeando la roca como con ira, como queriendo que las cosas sucedan a nuestra manera. Ayúdanos, por favor.
Si tú nos ayudas, vamos a ser vasijas de honra para ti, Señor. Y eso es lo que todos queremos aquí. Por favor, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.